Alastor Glendon se arrastró por las arenas oscuras hacia la cueva, bajo la noche sin luna. Este lugar era tan duro y desolado, tan cruel e implacable, que pocas personas vivían en este desierto incluso antes de que amaneciera. Así que ninguna de esas horribles manchas se deslizaba por aquí. Sabía que una figura de increíble peligro estaba esperando dentro de esa cueva, alguien a quien había trabajado incansablemente para alcanzar. O me ayudaría, o me mataría. Es hora de lanzar los dados. Alastor había viajado miles de millas, la mayoría a pie, algunas en un barco cubierto. Un vuelo de 15 horas desde el este de Estados Unidos hacia el Medio Oriente en aquel entonces le tomó meses de duro viaje ahora, escondiéndose del sol durante el día y luchando contra los ataques de terribles criaturas durante la noche. Dios extrañaba los aviones. Si pudiera volver, ya no se quejaría de la comida de la aerolínea ni de la administración de seguridad en el transporte. No sabía lo bien que estaba. Alastor nunca aprendió a volar un avión en el viejo mundo, y cuando amaneció, los aviones en el aire se desplomaron a la tierra, sus pilotos se convirtieron en espantosas masas gelatinosas. Fue solo uno de los muchos lujos que se convirtieron en sentencias de muerte absolutas cuando el mundo cambió, junto con tomar el sol y largos paseos por la playa. Pero Alastor no había venido a relajarse. Estaba aquí para obtener las herramientas que le permitirían tomar su venganza de una vez por todas, y nadie hacía mejores herramientas que él. Al entrar en la boca de la cueva, vio algo brillar a lo lejos. Si no hubiera puesto reflejamente un escudo de sombra frente a él, la daga de obsidiana que volaba hacia su rostro habría encontrado su objetivo, y el buen doctor habría sido asesinado una vez más. Pero no se enfrentaba a un aficionado insignificante en las artes marciales. Para cuando interceptó la daga, el luchador ya estaba a mitad de camino a través de la cueva. Saltó hacia adelante con un martillo de guerra de obsidiana y destrozó el escudo de sombra, haciendo que Alastor se deslizara de espaldas por la arena. No tuvo mucho tiempo para reponerse, ya que el hombre de la cueva, mejor conocido como SCP-0762, Abel, saltó al aire y descendió como el puño de hierro de Dios. Alastor se retorció por la arena y escapó en el último momento una vez más. Sentía su corazón latir en el pecho, a pesar de todo el peligro que enfrentó desde que volvió a la vida. Esto era lo más cerca que se sentía de volver a la no existencia, y Abel lo habría tomado como un cumplido. Cuando el guerrero inmortal tatuado se puso orgulloso, Alastor desató un contraataque, una lluvia de cuchillas de sombra, cada una de las cuales Abel desvió con una sonrisa irónica. Alastor cambió de táctica. Cubrió su cuerpo con una armadura negra de sombras y se levantó para luchar, poniendo sus puños en una postura de boxeo que recordaba vagamente de las clases básicas de autodefensa de la Fundación. Sus rivales se mostraron impresionados por ello. Combates sin armas, con el corazón de un guerrero. Interesante. Te daré una muerte digna. Puño contra puño. Estaba un poco más igualado, pero no mucho. Alastor no esperaba ganar, pero sabía por el archivo de Abel que éste respetaba a quien estuviera dispuesto a morir por una buena pelea. Y tenía razón. Mientras Alastor yacía en el suelo, con su armadura de sombra agrietada y sangrando por la boca y nariz, Abel le sonrió desde arriba, aún en posición de combate. «Luchaste bien para ser un desgraciado. ¿Algunas palabras antes de morir, chico?», él preguntó. «Escuché que puedes producir armas más grandes que cualquier otra», Alastor logró decir, levantándose lentamente a pesar del dolor. «Necesito un arma que pueda resistir la que protege a los dioses». Esto hizo que Abel se detuviera. ¿Era este hombre un simple mortal con planes de enfrentar al guardián de la puerta? Sí, lo era. El doctor Alastor Glendon despertó la curiosidad de Abel. Ahora tenía la atención de Abel. Invitó al científico vengativo de vuelta a su cueva, donde podrían discutir los planes que lo habían traído tan terriblemente lejos de casa. Mientras Abel sacaba hoja tras hoja de su dimensión de bolsillo, derritiendo cada una en un gran horno negro que había creado en lo profundo de la cueva, escuchó la historia de Alastor. Cómo fue asesinado por el anciano mientras trabajaba para la Fundación SCP, cómo había pasado por las puertas hacia el más allá, y cómo, cuando amaneció, su propio hermano, otro investigador,
había hecho un trato con la máscara posesiva para intercambiar sus lugares. Así que su hermano había obtenido un boleto expreso directo al paraíso y él había sido enviado a este terrible infierno en la tierra. Por una de las pocas veces en su vida, Abel sintió una verdadera sensación de empatía. Si había algo con lo que podía identificarse en un mundo lleno de seres más débiles que él, era conocer la sensación de ser traicionado por tu propio hermano, tu propia carne y sangre. Esa era una especie de transgresión que simplemente exigía una venganza apropiada. Durante el día y la noche siguientes en la cueva, Abel forjó para Alastor una poderosa espada hecha de muchas de las suyas, capaz de enfrentarse a una de las entidades más mortíferas y poderosas. La propuesta del fallecido Dr. Clef para SCP-001, jamás registrada por la Fundación SCP. El guardián de la puerta. Cuando la noche volvió a caer, Alastor aceptó la espada con agradecimiento y abandonó la cueva mientras se alejaba en dirección al infame Sitio Cero en la intersección de los ríos Tigris y Éufrates. Abel le llamó una vez más. «Cuando veas a tu hermano, no dudes en derribarlo», dijo. «Cuanto más esperes, más pesada se volverá tu espada. Eso te lo prometo, chico». Alastor asintió y siguió caminando. Aún le quedaba mucho por recorrer en todo esto. Mientras atravesaba el desierto, cruzando ciudades diezmadas que se desgarraban en ira y miedo al amanecer, se sintió hambriento y sediento. Realmente había pasado tanto tiempo sin comida y agua, ¿no es así? Casi como si el pensamiento se le ocurriera, se encontró con un campamento en el desierto, donde un anciano estaba sentado junto a una jarra de barro llena de agua, una mesa, 2 tazas y varios sacos de suministros. También tenía una silla libre y parecía no mostrar reservas acerca de un hombre envuelto en sombras, blandiendo una enorme espada mientras se acercaba. Alastor lo reconoció de inmediato al acercarse lo suficiente. Era SCP-343, o como le gustaba llamarse a sí mismo, Dios. Naturalmente, estaba aquí para predicar. Dios señaló el asiento vacío y Alastor se sentó a regañadientes sin decir una palabra. La deidad autoproclamada le sirvió a Alastor una taza de agua, la cual bebió antes de meter la mano en una de sus muchas bolsas. Dios sacó un pan y lo partió por la mitad, dando la mitad a Alastor y quedándose con la otra mitad para él. Los dos comieron en silencio un momento antes de que Alastor hablara. «¿Estás aquí para convencerme de no hacerlo?» «¿Disuadirte de qué, hijo mío?», preguntó Dios con una voz profunda y suave. Por supuesto que iba a jugar de esa manera. Alastor no respondió. Sabía que su interlocutor ya estaba al tanto de todo lo que estaba pensando, todo lo que iba a decir. Era como tratar de discutir con el Dr. Manhattan. «No puedo hacerte hacer o no hacer nada». «Esa es una consecuencia del libre albedrío que te di cuando naciste», dijo Dios entre bocados de pan. «Pero tómalo de un hombre que ha dado unas cuantas vueltas a la manzana, Crees que la venganza te limpiará, y quizás por un momento lo hará, pero lo que te quedará será frío y vacío». Leí el Antiguo Testamento en la escuela dominical. «Tú también disfrutas de la venganza», se encogió de hombros Dios. «Haz lo que digo». «No como yo hago», él dijo. Alastor agradeció a Dios por el agua y el pan, se levantó y continuó con su búsqueda. No quería que las palabras de duda del manipulador se filtraran en su mente. Había llegado tan lejos. ¿Cuál era la alternativa? ¿Simplemente rendirse y vagar por los desechos el resto de su vida? Mientras su malvado hermano disfrutaba de su lugar en el paraíso, solo el pensamiento de ello le provocaba náuseas. Después de varios días de vagabundeo, se estaba acercando a su destino, el Sitio Cero. Podía ver la barrera restante, el gigantesco ser resplandeciente, envuelto con alas de fuego y portando una espada de llama sagrada. El guardián de la puerta, el portero a la puerta del paraíso, donde el hermano de Alastor estaba esperando. Mientras Alastor se aproximaba, percibió la enorme carga de la sugestión psíquica del guardián penetrando en su mente. «Vete». Para la mayoría, esto bastaba. Incluso si no querían, darían la vuelta y caminarían en la otra dirección, quizás incluso olvidarían por qué estaban allí. Pero Alastor ya había muerto una vez, así que quizás eso lo hizo más resistente a sus efectos. Después de todo, él y el guardián de la puerta ya se conocían.
No me iré hasta que haya tenido mi satisfacción, gritó Alastor. No deseo pelear contigo, pero si no me dejas pasar, llegará a eso. El guardián de la puerta se mantuvo firme. Alastor no quería esto, pero sabía lo que debía hacer. Recurrió a todas sus reservas, convocando toda la fuerza de su sombra, cada pedazo en su cuerpo, porque no habría más necesidad de ello después de esto. Las sombras lo envolvieron por completo, cambiando lo que estaba debajo. Su cuerpo creció a medida que se acumulaba capa tras capa de sombra maldita. Lo mismo sucedió con la espada que Abel le había legado. Pronto, era un ser de sombras a la par, con el tamaño del propio guardián de la puerta, con su propia espada de oscuridad para igualar su espada de luz. Alastor voló, tomando la ofensiva, cortando al guardián con su poderosa espada. Su oscuridad chocó contra la luz del cuerpo del ser, derribándolo de su posición, pero aparentemente sin tener ningún efecto duradero. Alastor sintió un dolor ardiente cuando el guardián contraatacó. Incluso, a través de todas esas capas de sombra, era como ser golpeado por un rayo. Pero no podía rendirse. Su venganza dependía de esto. Volvió a balancearse, desatando con su golpe una cabalgata de cuchillas de sombra y lanzas de sombra. Habría derribado a un ejército, pero un solo contragolpe de la espada del guardián diezmó su ataque en menos de un instante. Era más veloz y poderoso de lo que nunca hubiera soñado. Necesitaba luchar más duro. El guardián no cedió. Parecía venir desde todos los ángulos, atacando a Alastor con su espada imposible, creando heridas sombrías que no sanarían. Intentó contraatacar, pero encontró que su enorme forma sombría era demasiado torpe frente a la velocidad sobrenatural del guardián de la puerta. ¡Vete! Su voz retumbante resonó de nuevo en sus oídos, pero ya era tarde para eso. Siempre era demasiado tarde. Alastor rugió con una furia imposible y anómala y llevó su espada en un brutal golpe lateral contra el flanco del guardián, logrando atraparlo esta vez. Pero una vez más, no se hizo ningún impacto duradero contra su cuerpo de pura y santa llama. No importa lo que Alastor le lanzara, el guardián de la puerta no se inmutaba. Sintió que alcanzaba los límites de sus habilidades de sombra, llevado al extremo. Sintió la rabia ardiendo en su interior, quizás lo único que le quedaba. La espada que Abel le había dado se sentía más pesada que nunca, mientras sus heridas sangraban sombras que llovían sobre la tierra debajo. De repente, el guardián de la puerta apareció de nuevo ante él. Su espada estaba en alto. Con un golpe decisivo, más rápido de lo que cualquiera podría parar, bajó la espada a través del monstruo de sombras en el que se había convertido Alastor Glendon. Fue dividido a nivel atómico, no dejando nada en su lugar excepto el destello de la sombra que se disipaba. El guardián de la puerta derrotó a otro rival, regresó a su posición en los cielos una vez más y bajó la cabeza en una oración solemne. Alastor despertó en el jardín más tarde. El sol estaba en sus ojos mientras yacía contra esa hierba esmeralda con rocío. El sol. Hacía mucho que Alastor no sentía el sol en su piel. Había pasado mucho tiempo desde que el sol no era algo que trataba con odio o miedo. Se sentía como saludar a un viejo amigo que no había visto en mucho tiempo y volver a todos los viejos ritmos como si nunca hubieran pasado un momento separados. Se incorporó despacio, sintiéndose extrañamente liviano. Miró sus manos. Las cicatrices y callosidades que había acumulado en el mundo del día roto habían desaparecido. La sombra que había abrazado tan ansiosamente como parte de su cuerpo, quizás incluso de su alma, se había ido. El jardín a su alrededor era tan vasto y hermoso que le trajo lágrimas a sus cansados ojos. Así que esto es lo que le habían quitado todo este tiempo. Luego, una figura se elevó sobre una de las colinas cubiertas de hierba, una silueta humana contra el sol. Conforme la figura se aproximaba, los detalles se esclarecían. Era Edward Glendon, el hermano de Alastor, el hombre contra quien había venido todo este camino para buscar retribución. A medida que su hermano se acercaba, sus manos comenzaron a temblar. Experimentaba una mezcla indescriptible de emociones. Con la cabeza ligeramente inclinada, Edward sonrió y dijo: «Hola, Al, es bueno verte». Una imagen comenzó a formarse en la mente de Alastor. Era él, a horcajadas sobre su hermano en la hierba, sus dos manos sin cicatrices ni callos rodeando su traicionera garganta, estrangulándolo hasta quitarle la vida.
¿Podría una persona morir en un cielo? ¿O el tormento simplemente continuaría para siempre? ¿Podría hacer sufrir a su hermano como su hermano le había hecho a él? Pero antes de que esa imagen se hiciera realidad, su hermano susurró 3 palabras. Lo siento mucho. Imágenes distintas inundaron la mente de Alastor. Era Edward, pero con los roles invertidos. Imaginó perder a su hermano por los horrores de la tortura del anciano, soportando el dolor y luego sintiendo el mundo colapsar a su alrededor. Si se le ofreciera ese trato por las dulces e intoxicantes palabras de la máscara, ¿habría hecho algo diferente? ¿Habría Edward luchado hasta llegar al Dr. Gears y SCP-914? ¿Habría luchado contra los Sarkics y la carne que odia? ¿Asesinado al viejo? ¿Sometido a la máscara posesiva? ¿Pereció en un combate contra el guardián de la puerta y su espada flameante? ¿Podría Alastor solo decir, si los roles estuvieran invertidos, que él habría sido el mejor hombre? Porque hay que pedir perdón, dijo Alastor por primera vez en mucho tiempo. Es un día hermoso. Disfrutemos del sol. Ahora ve a ver SCP-001, el guardián de la puerta, y la loca pelea de SCP-001, el guardián de la puerta contra Inns. Scarlet King para más.